Hoy conocerás a un apóstol que dudó y terminó haciendo la confesión de fe más profunda del Evangelio. Señor mío y Dios mío. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy no es un día cualquiera. Hoy, 3 de julio de 2025, la iglesia entera detiene su paso y vuelve los ojos hacia un hombre que, aunque muchos lo recuerdan por su incredulidad, fue en realidad uno de los apóstoles que más profundamente confesó la divinidad de Cristo. Con el alma desgarrada y el corazón rendido, celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el discípulo al que el Evangelio llama el gemelo y que quizás fue espejo de todos nosotros. Porque ¿quién no ha dudado alguna vez? ¿Quién no ha sentido que la esperanza se desmoronaba después de un golpe inesperado? ¿Quién no ha querido tocar, ver, entender antes de creer? El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29, nos narra un encuentro que no es solo histórico, sino espiritual y eterno. Nos habla de una ausencia, una herida, una incredulidad, y al mismo tiempo de un regreso, de una presencia viva, de una confesión que cambió para siempre la historia de la fe. Tomás no estaba con ellos cuando vino Jesús. 8 días después Jesús se presentó de nuevo en medio de los discípulos y le dijo a Tomás: «Acerca tu dedo. No seas incrédulo sino creyente». Y Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Querido amigo que estás viendo este video, esa frase fue pronunciada por un hombre que había tocado el abismo, pero fue levantado por las llagas gloriosas del resucitado. Hoy caminaremos juntos en esta palabra viva y descubriremos 3 claves que pueden transformar tu fe, especialmente si estás herido, si sentís que te cuesta creer, si alguna vez pensaste que Dios te olvidó. Tomás nos enseñará que incluso desde la herida más profunda puede nacer la fe más luminosa. Quédate conmigo hasta el final. Terminaremos con una oración profunda y sencilla y una invitación concreta para que esta palabra no quede solo en tus oídos, sino en tu vida. Vivimos en un mundo que exige evidencias para todo, donde la fe parece no tener lugar si no se puede medir, demostrar, pero tengan en cuenta esto. La fe es, ante todo, un don de Dios. No nace de un esfuerzo humano, sino que es una gracia sobrenatural que Dios ofrece a todos los que lo buscan con corazón sincero. Pero este don necesita nuestra respuesta libre. Creer es decir sí a Dios, con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma. El catecismo lo define así: la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Cuando creemos, nos entregamos a Dios y aceptamos como verdad todo lo que Él nos ha revelado. No porque lo entendamos todo, sino porque Dios no puede engañarse ni engañarnos. La fe es cierta porque se apoya en la palabra de Dios. Es razonable aunque supere la razón humana. Es activa porque nos transforma y nos lleva a obrar el bien. Es eclesial porque no se vive aislados, sino dentro de la iglesia. Y sobre todo, la fe es el comienzo de la vida eterna, porque aunque ahora creemos como en un espejo, en 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12, dice: «Un día veremos cara a cara al que amamos». Como dice el catecismo, creer es ya poseer en germen la vida eterna. Muchos hoy, como Tomás, no niegan a Dios por maldad.
sino porque no han comprendido los designios de Jesús, sus tiempos y sus enseñanzas. Algunos creyeron una vez con fuerza, pero luego perdieron a alguien que amaban, o sufrieron una traición, una injusticia, una enfermedad, y entonces su fe se quebró. Y en medio de ese vacío, repiten las palabras del apóstol: si no lo veo, si no lo toco, no puedo creer. Tomás no era un incrédulo rebelde, era un hombre honesto, dolido, decepcionado, y su grito no es contra Dios, es un grito por Dios. Necesita saber que todo ese amor entregado no fue en vano. ¿Cuántas veces nosotros también nos alejamos un poco de la iglesia y por ende de Jesús? Dejamos de ir a misa, dejamos de orar, porque sentimos que Jesús no apareció cuando más lo necesitábamos. Pero el corazón sigue esperando una señal. Y entonces, 8 días después, en el silencio del cenáculo, Jesús regresa. No con reproches, no con gritos, sino con paz. La paz esté con ustedes. Y sin que Tomás dijera una sola palabra, el maestro lo mira, le muestra sus llagas, le habla directo al alma: acerca tu dedo, trae tu mano, no seas incrédulo sino creyente. Y allí ocurre algo maravilloso. No hay necesidad de tocar, ya no hay condiciones, solo un corazón que se rinde ante la evidencia más grande, el amor vivo. Tomás no solo cree, adora, y de su boca brotan palabras que ningún otro apóstol había pronunciado con tanta claridad: Señor mío y Dios mío. Él no dice Maestro o Mesías, dice Dios mío, porque reconoce en Jesús al mismo Dios, al Dios que lo entendió, que lo esperó, que volvió por él. Y entonces Jesús pronuncia una bienaventuranza que te incluye a ti y a mí. Dichosos los que creen sin haber visto. Querido hermano, querida hermana, la historia de Tomás es la historia de muchos de nosotros hoy. El problema no es tener dudas. Lo peligroso de esto es alejarnos sin regresar a la Iglesia católica, sin volver a la comunidad, sin abrir el corazón a una nueva oportunidad. Porque Jesús no se deja encontrar en lo espectacular, sino en lo cotidiano. Vendrá en medio de tu silencio, en una misa que no esperabas, en una palabra que alguien te regala, en la Eucaristía recibida en la misa, en el perdón a un hermano, en el perdón de Dios en el sacramento de la confesión, pero que Él ya tocó con su resurrección. Y cuando te hable al alma no exijas pruebas, sino solo di: Señor mío y Dios mío, aquí estoy. Yo creo. Primera clave: la comunidad, cuna donde la fe respira y crece. Cuando Tomás se alejó del grupo, también se alejó de la presencia del resucitado. No estaba con ellos cuando Jesús se hizo presente. Su ausencia no solo fue física, fue interior. Se encerró en su dolor, en su lógica, en sus propias preguntas. Y por eso se perdió la visita más importante de su vida. Jesús no fue a buscarlo a solas. No lo llamó aparte, ni lo sacó a un lugar desierto. El maestro volvió a la comunidad, al cenáculo, porque ahí, entre hermanos, se manifiesta su paz, su palabra, su rostro y sus llagas gloriosas. Y esto tiene una enseñanza fuerte para nosotros. Si buscas a Jesús fuera de la iglesia, fuera del cuerpo vivo que es la comunidad, tal vez no lo encuentres. Vivimos en tiempos donde muchos dicen: yo creo en Dios, pero no necesito la iglesia. Otros, por heridas, decepciones o escándalos, se alejan. Pero la verdad es que el cristianismo no es una experiencia solitaria, no es mística individual, es un camino de comunión. El catecismo lo expresa con claridad. La iglesia es la casa y la escuela de la comunión. Es la familia de Dios, donde la fe se comunica y se fortalece. Y el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces: Cristo no está en una idea, Cristo está vivo en la comunidad que lo sigue, en la iglesia concreta que reza, celebra y sirve. El cenáculo no era un templo perfecto, era un cuarto con miedo, dudas y corazones heridos. Pero Jesús entró ahí. Ahí se hizo presente. Eso es la iglesia, una familia imperfecta donde el Señor no deja de entrar. Pregunta al alma: ¿dónde buscas tú al resucitado? ¿En una experiencia espectacular, solo en tus emociones? ¿O sabes quedarte con humildad dentro del grupo de fe, aun cuando no todo es perfecto?
Si alguna vez te alejaste por dolor, por confusión o por desilusión, no tengas miedo de volver. Tal vez, como Tomás, el encuentro que tu alma anhela no sucederá lejos, sino cuando regreses al cenáculo, a la iglesia viva y verdadera, la única que Cristo fundó sobre Pedro y donde aún hoy muestra sus llagas gloriosas como signo de su amor fiel. Haz hoy un acto de fe en la iglesia como comunidad de salvación. Comprométete a volver a la misa dominical con fidelidad y si puedes únete a un grupo parroquial, un círculo bíblico, un ministerio pequeño. Allí, sin saberlo, tu fe crecerá abrazada a la fe de otros. Porque a veces cuando no tenemos fuerza para creer, es la fe de los demás la que nos sostiene. Segunda clave. Hay heridas que no se ven, duelos no resueltos, traiciones que sangran en silencio. Y entonces, como Tomás, surge la duda. Pero escucha esto, la duda cuando nace del dolor y no de la soberbia, no es enemiga de la fe, sino puerta hacia una fe más profunda. Tomás no duda porque sea frívolo, duda porque ha amado. Y ha sido herido, entregó todo por Jesús, y lo vio morir. ¿Quién no se cerraría ante algo tan desgarrador? ¿Quién no necesitaría pruebas cuando lo que amó parece haber sido destruido? Y sin embargo, Jesús no lo reprende con desprecio, no le grita, no lo avergüenza, se acerca y le muestra las llagas. No sigas dudando, sino cree. ¡Qué ternura tan divina! ¡Qué pedagogía tan paciente tiene el corazón de Cristo con quien duda desde la herida! Santa Teresa de Calcuta lo decía con claridad. Dios no desprecia nuestra duda, nos ama en nuestra pobreza. Y el Catecismo de la Iglesia Católica enseña, la duda pide sinceridad y humildad, no se opone a la fe, la busca con sinceridad. No confundas la duda con la rebelión. La duda del alma sincera puede ser el inicio de una fe más sólida. A veces, cuando todo parece tambalear, es justo ahí donde Cristo te espera, con sus llagas abiertas, para mostrarte que el amor no muere, que Él no te abandonó. Tomás es testigo de esto. Su duda no lo alejó para siempre. Su duda lo preparó para adorar con más profundidad que nunca. Señor mío y Dios mío. Preguntas al alma, ¿hay una parte de tu vida donde sigues dudando de Dios? ¿Guardas en silencio angustias que aún no le confiaste? ¿Estás esperando tocar sus llagas para volver a creer? Hoy no escondas tus preguntas. No tapes tus heridas con resignación vacía. Haz como Tomás. Preséntalas con sinceridad. Dile a Jesús, Señor, esta es mi herida, muéstrame tu rostro en medio de ella. Y cuando te falte fe, repite con el corazón, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Porque cuando traes tu duda al cenáculo, Jesús no te deja solo. Te mira, te llama por tu nombre y te muestra que sus llagas siguen siendo canales abiertos de misericordia. Tercera clave, testigos sin ver. La bienaventuranza que nos incluye. Después del encuentro con Tomás, Jesús pronunció una de las frases más bellas del Evangelio y también una de las más exigentes. Dichosos los que creen sin haber visto. Esas palabras no fueron solo para Tomás, fueron para ti, para mí. Para todos los que no vieron los ojos de Jesús, no tocaron sus manos y, sin embargo, creen. Creen porque el amor de Dios tocó su historia en silencio, en la fe, en lo escondido. Vivimos en una cultura de pruebas y de resultados, donde la fe parece no tener valor si no viene acompañada de un milagro visible, de una sanación física, de un fenómeno espectacular. Pero Jesús no condiciona su bendición a lo que se ve, sino a lo que se cree con el corazón abierto. San Juan Pablo II dijo con fuerza, la Iglesia vive también hoy del testimonio silencioso y valiente de tantos mártires que sin ver signos extraordinarios entregaron su vida por amor a Cristo. Esa es la fe que transforma el mundo, la fe que se mantiene de pie cuando todo se tambalea, la fe que dice sí en medio de la oscuridad, la fe que cree en el amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica lo afirma con claridad. La fe es un don, una gracia de Dios. Es un misterio que supera la luz natural de la razón. Si tu fe solo vive de lo que puedes comprobar, ¿cómo resistirá cuando llegue el silencio? Cuando no sientas consuelo. Jesús nos invita a una fe madura, libre, confiada, no ciega, sino iluminada por su palabra, por la comunidad,
por la historia de tantos santos y mártires que creyeron y amaron sin ver. Hoy tú estás llamado a ser uno de ellos, un testigo silencioso de Dios en tu casa, en tu trabajo, en la calle, no con discursos, sino con tu vida. Preguntas al alma: ¿depende tu fe de lo que Dios te da o es un acto de amor incluso cuando no entiendes? ¿Tu forma de vivir habla de un Dios real o solo repites frases sin mostrar su poder? Hoy, convierte tu fe en testimonio. No esperes hacer grandes cosas. Comienza por lo pequeño y sincero. Cuéntale a alguien cercano cómo Dios te sostuvo en un momento difícil. Regala un rosario con cariño. Di Dios te bendiga sin miedo. Comparte un video de fe, una palabra de consuelo, un gesto que diga: creo, aunque no he visto, y quiero que tú también creas. Porque esa es la fuerza del Evangelio: creer sin ver y vivir como si lo hubieras visto. Y un día, cuando llegue la eternidad, verás su rostro y Él te dirá: bienaventurado, porque creíste sin haber visto. Oración. Señor Jesús, Hijo de Dios, que quisiste mostrarnos tus llagas como huellas de tu misericordia, concédenos la gracia de vivir en comunidad, de acoger nuestras dudas y convertirlas en encuentro íntimo contigo, y de salir al mundo como testigos alegres de tu resurrección. Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Santo Tomás Apóstol interceda por nosotros y nos ayude a creer sin ver, a adorar en la Eucaristía al Señor vivo y a proclamar con valentía: Señor mío y Dios mío. Si esta palabra tocó tu alma, no la guardes. Haz que circule. Comenta: Señor mío y Dios mío. Compártela con alguien que necesite. Suscríbete a Clave de Gracia y caminemos juntos cada día en la luz del Evangelio. Porque si esta reflexión sembró fe en ti, Dios también puede usarla para tocar a muchos más. Nos vemos mañana.